Eso es. Bueno, entonces sí, es que me despisto un poco, porque lo del año litúrgico sí que lo tenía. La que me enseñaste antes. Esta debe ser, juntamente con esta. El año litúrgico que terminaba aquí. Bueno, esa ya la distribuimos, así que entonces podemos empezar en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Bien, ya vimos, vamos a darle un poco más de amplitud a esto. Así está un poco más claro. Ya vimos en la hoja anterior, en la que había estas anotaciones sobre el comienzo del Adviento y sobre el significado del año litúrgico, ya vimos que según la enseñanza de la Iglesia, este año litúrgico es el modo de celebrar a lo largo del tiempo el misterio de Cristo. Decíamos la vez pasada que especialmente se concentra en lo que es el misterio de la Pascua, lo que llamamos Semana Santa, y sobre todo los 3 días del ciclo pascual, del momento del triduo sacro y la cincuentena pascual hasta el día de Pentecostés. A partir de ahí dijimos que como los misterios de Cristo celebrados a lo largo del año se concentran principalmente en 2, que son el de la Natividad y el de la muerte y resurrección, a esos 2 tiempos le correspondía un periodo de preparación. Ese periodo de preparación a la celebración de la Navidad es lo que corresponde al tiempo de Adviento, y el periodo de preparación que corresponde al misterio pascual es el tiempo de la Cuaresma. Por lo tanto, de los 5 que decíamos a lo largo del año, Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, tiempo ordinario y después fiestas de los santos, en realidad tenemos que reducirlo a 2 más el tiempo ordinario y las fiestas de los santos, que están dentro de este tiempo ordinario. ¿Por qué? Porque tanto el Adviento como la Cuaresma son etapas de preparación, es decir, están al servicio de la fiesta principal, que es el misterio de la Natividad o el misterio de la muerte y resurrección del Señor. Decíamos también que la Iglesia celebra todo este misterio de Cristo, desde la encarnación y la Natividad hasta la ascensión y el día de Pentecostés, como un tiempo en el cual camina hacia el encuentro del Señor y con la esperanza de la vuelta del Señor precisamente al final de los tiempos, es decir, hasta que ese misterio pascual pueda ser contemplado en su plenitud por parte de todos. Hablábamos también de lo que significa la lectura de todos los elementos que la liturgia nos ofrece, y sobre todo de cómo esa manifestación del Señor en la celebración del misterio global de Cristo iba siempre acompañada por la palabra de Dios que se proclama, según esos ciclos que en el año litúrgico había. Decíamos, para el tiempo ordinario la lectura es bianual, un ciclo para los años impares y otro ciclo para los años pares, que da una visión de toda la Sagrada Escritura en sus elementos más importantes. Mientras que el ciclo dominical, decíamos, corresponde a 3 años, a Belicé,
que están marcados sobre todo por la presencia de uno de los 3 evangelios sinópticos. El próximo sábado, en las celebraciones que inician el Adviento, empezaremos el ciclo A, que está sobre todo centrado en el Evangelio de San Mateo. Un evangelio que tiene sus características propias, como es, por ejemplo, el hecho de los evangelios de la infancia, con todo lo que es anuncio, encarnación, los 2 relatos paralelos de la encarnación, la concepción de Juan el Bautista y de Jesucristo por obra del Espíritu Santo, la forma paralela de presentar a ambos como parte del misterio de la salvación querido por Dios, y sobre todo con los episodios de el nacimiento y la manifestación a los magos, que es propio de Mateo. Después el Evangelio tiene discursos, como por ejemplo el de las bienaventuranzas o el del capítulo 3, que está concentrado en las parábolas, o tiene también hincapié muy especial en hablar de la Iglesia que es, según Mateo, la comunidad de los discípulos de Jesús, que se reúne en torno a él y que después de Pentecostés, por obra del Espíritu Santo, se conjuntará aún más para tomar conciencia de la misión que le es propia de la Iglesia. Esto, en el ciclo de Adviento, no es tan evidente porque las lecturas del ciclo de Adviento están marcadas sobre todo por la profecía, el profeta Isaías. Si tienen tiempo y ganas, con la Biblia que tengan, lean el profeta Isaías. Es un poco difícil, un poco duro de leer, pero es también muy importante, muy atractivo ver cómo va anunciando oráculos de destrucción, oráculos de salvación, oráculos de consuelo, a veces con tono un poco apocalíptico, pero es una lectura agradable. Isaías es uno de los grandes profetas de la Sagrada Escritura y por lo tanto podemos decirlo también que es uno de los grandes a quien nosotros podemos siempre recurrir para comprender estos misterios de la vida de Cristo que estamos tratando en la liturgia. Dicho esto, demos una mirada un poco más detenida al Adviento. Como tienen en las hojas la indicación, pueden seguirlo, pueden también leerlo y decir esto no lo entiendo o esto me parece que no está claro. El año litúrgico, decíamos, celebra todo el misterio de Cristo desde la encarnación y la natividad hasta el misterio pascual, la ascensión, el día de Pentecostés y la espera de la bienaventurada vuelta del Señor, la esperanza en esa vuelta del Señor. Recordábamos también la vez pasada especialmente los misterios de la redención, que son el punto central y desde el cual toda la liturgia se ha desarrollado. ¿Por qué? Porque el don de la salvación que hemos conseguido nosotros por gracia y por mérito del Señor muerto y resucitado hace presentes en todos los tiempos y para todos los fieles esta oportunidad y esta posibilidad de ser llenados, de ser planificados por la gracia de la salvación. Siempre, recuérdenlo, el Adviento es el tiempo de preparación a la manifestación del Señor. La primera manifestación, que es la de la Natividad. Así que después de evocar el misterio pascual, la Iglesia no tiene otras fiestas más santas que la de la Natividad del Señor y de sus primeras manifestaciones, que es lo que quiere decir el tiempo de Navidad. El tiempo de Navidad que va preparado por el Adviento. 4 semanas, si calculan desde el próximo día 1 o desde el 30 de noviembre vísperas hasta el 24 por la mañana, no son 4 semanas estrictamente hablando, vamos a entrar 2 días, pero bueno, nos da la idea de que esas semanas, aunque no sean materialmente todas de 7 días, son el tiempo que nos lleva en la liturgia a la celebración del nacimiento de Jesús.
A partir de ahí, la Navidad recuerda históricamente el nacimiento, la Natividad del Señor, su manifestación a todos los pueblos, Epifanía, y termina el tiempo de Navidad el domingo del bautismo del Señor, es decir, el domingo siguiente a la Epifanía. Nosotros celebramos la Epifanía el día 6 de enero siempre. En otras partes o en otras latitudes puede ser que esta Epifanía la celebren el domingo anterior, o sea, el segundo domingo del tiempo de Navidad, posterior a la celebración del día 1, que es siempre dedicado hoy día a la maternidad de la Virgen María, Santa María, Madre de Dios, comienzo del año. Bien, esto quiere decir que de los misterios de la vida de Cristo hay dos, como hablábamos antes, que son el fundamento y el núcleo de los demás, y que están vinculados entre sí, porque la historia de la salvación en cuanto a redención llevada a cabo en la obra de Jesucristo comienza en la encarnación y termina en la asunción a los cielos, donde el Señor glorificado ha cumplido su misión y ahora toca a la Iglesia celebrarlo, vivirlo, recordarlo. Esto es lo que el misterio de la Natividad y de la Pascua nos da a conocer según las celebraciones litúrgicas. Por eso tiene estas dos etapas de preparación que decíamos que tienen un carácter muy sacramental, recordando el inicio de nuestra fe, la iniciación a la vida cristiana, y recordando también lo que esto supone para nosotros. Hay alguna cosa más que poner de relieve si tenemos en cuenta que este año litúrgico, como ven aquí, en la manifestación del Señor, el tiempo de Adviento tiene esta doble característica que recuerda, por una parte, esto está un poco, a ver, menos así. Por una parte recuerda la primera venida del Hijo de Dios entre los hombres, propia del Adviento, y al mismo tiempo, y por medio del recuerdo, del memorial, la Navidad. El espíritu, según dicen las normas universales de la liturgia y de la forma de entender la liturgia según la Iglesia Católica, el espíritu es encaminado a la espera de la segunda venida al final de los tiempos. Esto es interesante mantenerlo porque veremos cómo las celebraciones que son propias de este periodo es esto. Las celebraciones que son propias de este periodo empiezan precisamente con esas lecturas de los profetas que son los que nos indican, vamos a ver si bien, que nos indican esa esperanza y ese prepararnos como un tiempo de alegría y de paz que nos lleva precisamente al encuentro con el Señor, nacido en la carne en un primer momento, pero a continuación con la mirada puesta en la consumación de todas las cosas. El tiempo de Adviento es un tiempo en el cual la esperanza marca todas estas celebraciones litúrgicas. Y además está también concebido y visto a la luz de dos fiestas, mejor dicho, tres fiestas marianas esenciales. Una es la Inmaculada, el día 8 de diciembre. La segunda es la de la Sagrada Familia, el domingo que hay en la octava de Navidad. Y la tercera, el día 1 de enero, Santa María, Madre de Dios. ¿Por qué?
Pues porque la Virgen María es el prototipo de la persona que mejor puede indicar qué es la esperanza y qué significa la fe como confianza puesta en Dios para alimentar esa esperanza y para colaborar en este misterio de presencia redentora de Cristo en medio del mundo. Esas tres indicaciones marianas son importantes para entender todo este ciclo del Adviento. Tenemos incluso, marcado por la esperanza, el nacer de nuevo trayéndonos liberación y paz, la dimensión personal y espiritual de este tiempo. Es decir, a ver, ¿qué falta? ¿Qué me falta a mí en la vida mía de cada día? ¿Qué falta? ¿O qué espacio, qué rincón de mi vida todavía no ha visto el nacimiento de Jesús? ¿Cómo tenemos? Sí, esta parte yo me quedé en la segunda venida de Cristo. En eso, a mí por ejemplo me suelen decir que eso es como que uno muere y eso es la segunda venida, no es que se espera que va a venir otra vez. Vamos a ver, es verdad, porque tenemos que tener en cuenta que nosotros el encuentro definitivo con el Señor, sin decir si es para bien o para mal, sino el encuentro definitivo con Él, la segunda venida para nosotros, nos sucede con nuestra muerte, porque se nos acaba el tiempo. Es verdad esto, pero al mismo tiempo hay que decir, la esperanza nos empuja no solamente a anhelar o a preparar o a estar en vela, como dice el tiempo del Adviento, para este encuentro con el Señor cuando uno de nosotros muera, cuando le llegue el momento de su muerte, sino que hay que esperar también la proclamación de esa salvación que Dios ha querido en Jesucristo universalmente para todo el mundo. Y eso será lo que llamamos con las palabras del juicio final o también con el triunfo de Cristo, cuando la carta a los Colosenses dice que pondrá todas las cosas a sus pies y Él las entregará a Dios el Padre. Pero eso no sabemos cuándo. El Evangelio dice, no sabéis ni el día ni la hora. Tampoco sabemos el de nuestra muerte, es verdad, pero calculen qué angustia nos vendría encima si supiéramos tal día nos morimos o tal año. Y podríamos vivir, estaríamos siempre con una tensión insoportable. Entonces, mejor que no sepamos el día, que vivamos con confianza y que tratemos de hacer esto que nos dice él, de un seguimiento y de una celebración que no solamente se detenga en los acontecimientos históricos como es prepararse al nacimiento, a la Navidad cada año, sino sobre todo que este acontecimiento, que fue el más importante de la historia, nos dé a nosotros la certeza de que la buena noticia de la salvación ha llegado. Y ha llegado no solo para mí, sino para todo el que quiera aceptarlo naturalmente. Porque, ya sabéis, aquí la libertad del ser humano llega también hasta poder negar esta realidad. Lo han hecho muchas personas a lo largo del tiempo, que han negado todo esto, que han rechazado o incluso han perseguido a quien proponía estas celebraciones o las han prohibido en algunos casos y en algunas naciones. Recuerden toda la historia, aunque no la habéis conocido. En 1989 habéis nacido. No habéis conocido, no habéis visto ninguna historia de lo que era la dominación soviética. Solo la historia, los relatos o las narraciones históricas. Pensad que hasta 1989, como quien dice 30 años, que se ha cumplido hace unos días, porque esto de la caída del muro de Berlín fue el 9 de noviembre de 1989. Bueno, fijaros la cantidad de personas, millones de personas, sometidas a un régimen tiránico.
y opresivo. Como todavía quizá quedan algunos de estos retazos de situaciones parecidas, pero gracias a Dios son los menos. Ahora los problemas quizás son otros en distintas partes del mundo. Quizá el único que puede dar un poquito de impresión de todo esto sea el régimen chino. Pero es muy diverso. Pensar que en los años 1966, 67 hasta el 75, lo que llamaron la revolución cultural china produjo 10 millones de muertos por represión, lo cual es terrible. 10 millones de personas es poco más o poco menos de la población de Portugal, por ejemplo, o la población que hay entre Madrid y Barcelona, las dos ciudades. Imaginaos que de pronto una ciudad de ese tamaño, de esos calibres, desaparece. Bueno, esto que es parte de la historia que hemos vivido, algunos otros no, pero es una referencia para decir lo que celebramos, que está dentro de este tiempo de la historia, nos da a conocer que esa salvación que Cristo trajo para todos a veces se ha rechazado o se ha negado. Ese es el punto. Y que a nosotros nos interesa que la celebración que la liturgia nos propone de la fiesta de Navidad, por la cual el Hijo de Dios nace de nuevo en nosotros, tenga esa realidad. Y si se puede proponer a más personas y se puede condividir con ellos la alegría de conocer la salvación de Cristo, objetivo cumplido. Esa es la misión de la Iglesia. Y esta es la gracia especial de estas fiestas, que nos preparan precisamente a la celebración de la Natividad del Señor. Ahí tenéis, para la segunda parte el Adviento, a partir del día 17, la última semana, tenéis las antífonas mayores, que son las que se cantan o celebran en las vísperas de cada día de ese 17, 18 y siguientes, hasta el día 23 incluido. Son 7 antífonas, que son las que pusimos ya ahí en abreviatura, que nos indican cómo esta celebración tiene para nosotros el sentido de una preparación y de una gracia recibida, porque es el don de Dios y el motivo de la gran alegría y de la esperanza del Adviento. Es Dios el Padre el que nos introduce mediante esos recuerdos y estas indicaciones de la sabiduría que viene del Altísimo, o por ejemplo del pastor de la casa de Israel que apareció a Moisés en la zarza ardiente en el Sinaí, le diste tu ley, ven a librarnos del poder del mal, con el poder de tu brazo. Ven y muéstranos el camino de la salvación. Y ahí pedimos, ven a librarnos, no tardes más. Y veis que la esperanza entonces ya no es solamente de una persona que se sienta envuelta o condicionada por el mal, sino la esperanza de una humanidad que camina hacia el encuentro del Señor. A veces quizá un poco desorientada, un poco condicionada por las circunstancias concretas de la vida, como pasa en tantos lugares, pero con esta idea y también invocando, por ejemplo, el 20 de diciembre, ven y libra a los cautivos que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Hoy parece que es una invocación fuera del tiempo, pero hay cautivos todavía hoy. Pensad todos estos que vienen inmigrantes, que son sometidos a una especie de esclavitud y a unas condiciones inhumanas para poder pasar por el Mediterráneo, por el Atlántico, o la trata de personas, la venta de mujeres, niños, como si fueran esclavos, de niños que quizá
los utilizan para extraer un órgano y hacer trasplantes. Es una realidad concreta que el tiempo de Adviento nos permite a nosotros tener conciencia de ello y sobre todo sabiendo que es Cristo el que puede venir y librar a los cautivos que viven aún en esas sombras de muerte, porque eso es muerte realmente, y además muerte real, la que no deja que la vida de las personas llegue a su término y a su cumplimiento. O por ejemplo, cuando el 21 de diciembre pide también: ven ahora a iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Ven ahora, es decir, en nuestros días. Y no os digo más cuando las condiciones se crean a veces por un mal uso de la libertad. Pensad por este mundo de drogas y de violencia que crea en torno a todos estos lugares, aparte de destruir la vida de las personas, claro, o de las familias, o más aún cuando invoca el 22 de diciembre: ven y salva al hombre, al ser humano, que formaste del barro de la tierra. Ahí se está refiriendo no a quienes bautizados solamente, sino a todos, a toda la humanidad, que es la que cuenta, la que está formada por la misma carne y la misma sangre en todas partes. O el 23 de diciembre, cuando la petición es: ven a salvarnos, Señor Dios nuestro. Esa salvación necesita todavía hoy ser puesta de relieve y ser ofrecida a todas las personas. Y aquí ve cómo la propaganda se nos infiltra. Son un poco... Bueno, dicho esto del Adviento, ¿en qué consiste entonces estas celebraciones? ¿Volvemos a empezar? ¿Volvemos a esperar? Sí. Cada año recorremos un ciclo anual de los misterios de Cristo, entramos en comunión con el Señor en esa triple dimensión de lo ya cumplido en Él y anunciado, pero también de su presencia permanente en estos misterios que celebramos. Y esa presencia permanente nos permite participar por medio de la liturgia de la Iglesia en esa esperanza de realización del misterio anunciado y presente en medio de nosotros, mientras caminamos hacia la manifestación definitiva, hacia el futuro, porque eso es lo importante, que ese futuro sea posible para todos. La liturgia lo ve así, de tal manera que si no se celebra de una forma desconectada de la realidad o del contexto donde se vive, la liturgia tiene que anunciar también esto, tiene que darla a entender. Por lo tanto, cuando vuelve puntualmente cada ciclo al comienzo del mes de diciembre o finales de noviembre, tenemos que tener en cuenta precisamente que si Cristo es el Señor de la historia y es el que ha librado a la humanidad de ese fatalismo de la muerte y de la destrucción, es decir, no es un ciclo como si fuera un remolino que todo lo mezcla. La historia no es este remolino que mezcla todo y todo lo tritura incluso a las personas. No, es un camino que va hacia adelante y entonces está siempre creciendo porque va llevándonos cada vez en una dirección más alta o más profunda, como queramos decirlo, hacia ese encuentro y hacia esa novedad que es Dios, que acogerá a todos porque nos ha creado a su imagen y semejanza. Y la imagen y semejanza no es por colores, sino por la humanidad que todos llevamos encima en nuestros huesos y en nuestra piel. Esa humanidad es la que aspira en esta resonancia litúrgica que es el tiempo del Adviento. Si estamos en Adviento y se acerca la Navidad, entonces se nos ofrece la posibilidad de vivir estos aspectos del misterio de Cristo y de la Iglesia, de colaborar también con nuestra participación a la llegada definitiva de su reino. El tiempo de espera entonces es el de
la esperanza cumplida por una parte en Cristo, pero también la que a nosotros nos anima. ¿Cómo? Principalmente dando un paso adelante en nuestra conversión, la nuestra de cada día, y de fidelidad al Señor. Precisamente porque esa fidelidad al Señor nos prepara en ese camino de colaboración a la llegada de su reino. La fidelidad de Dios no se discute, la liturgia la resalta siempre, la pone de relieve y hace que nosotros nos demos cuenta de que entonces no podemos dudar del amor de Dios, que siempre será más grande que todas nuestras faltas y deficiencias y pecados, porque su misericordia está ahí siempre delante de nosotros. El Verbo encarnado es lo que quiere decirnos y darnos a entender. ¿Para qué? Para que escuchemos por las páginas del Evangelio y de la Sagrada Escritura Antiguo Testamento, como afirma la tradición de la Iglesia, que ahí están nuestras esperanzas anhelando un cumplimiento cabal y completo. Por lo tanto, el Adviento es tiempo de la Iglesia, de la preparación de la Iglesia hasta este camino de fidelidad al Señor. Adviento y Navidad son como si fueran las dos caras de una medalla. Esas dos caras están diciéndonos que la espera y la esperanza, es decir, la presencia ya realizada de Cristo y el cumplimiento de las promesas, van en el mismo lote. Estamos celebrando una realidad histórica, el nacimiento de Cristo, y estamos esperando la venida, la vuelta de Cristo glorioso. Es decir, la fidelidad de Dios que cumpla y haga que todas las cosas vuelvan al estado y a la gracia con la que Dios quiso crearlas. Y eso no es una esperanza vana. Necesitamos tener conciencia siempre, y en el Adviento es la oportunidad de hacerlo, de que lo que nuestros padres en la que nos han enseñado actualice nuestra esperanza de cara a Cristo hasta que llegue esa salvación definitiva en el mundo. La oración que los primeros cristianos hacían era: Señor, ven, Maranatá. A lo mejor hasta lo habéis cantado. Maranatá, ven Señor Jesús. Es un estribillo que se canta con frecuencia en las misas de las celebraciones del Adviento. Esa oración es la que San Pablo en sus cartas, primera carta a los Corintios, recuerda. Y es también la oración que recuerdan en el libro del Apocalipsis. Al final, la última palabra, Señor, ven. Esta oración nos lleva a esto, a ese paso adelante en nuestra conversión continua, para avanzar en el camino de la santidad. Y aquí nos ayudan nuestros grandes místicos, nuestros fundadores. Nos hablan siempre de esas conversiones fundamentales, de esas que van poco a poco haciéndonos madurar y que son parte de esa opción nuestra. Pero además, según esto, tenemos también que hacer el examen de conciencia personal para ver en qué sentido nosotros estamos apegados a algo que nos impide dar ese paso. Y esto ya es algo que, como se dice, nos lleva hasta el mismo umbral del portal de Belén, cuando nos pongamos delante de Cristo para ver qué es lo que exige y quiere de nosotros. Bueno, esta palabra que decíamos antes, ven Señor Jesús, nos hace en un tercer momento contemplar el misterio del anonadamiento del Hijo de Dios, que siendo Dios se hizo hombre, y que entonces el contraste con nuestra situación o nuestro modo de responder quede más claro. ¿Por qué? Pues porque
siendo Dios, dice San Pablo, carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 11, siendo Hijo de Dios, no tuvo a bien agarrarse a esta condición divina, sino que se anonadó, se hizo hombre, incluso hasta la muerte, una muerte de cruz. Con lo cual, veis que la encarnación implica también esta conexión con el anonadamiento del Hijo de Dios. Y ahí nos ayuda a conocerlo todo esto, tanto las lecturas que nos da la liturgia de la Iglesia, ve este apartado, las lecturas de los domingos de Adviento, ojalá que la explicación de la homilía ayude a entenderlas, que no siempre, por desgracia, puede ayudar, y sobre todo, en una dimensión también personal, ejercitarse en la oración y la meditación todos los días, al menos un cuarto de hora, pensando en esto, el tiempo de Adviento. Ya saben que para eso nos ayudará bastante el seguir las lecturas en estos libros, ya para cada mes o para todo el año, o el mismo misal manual que tenemos a veces para entender y para seguir la liturgia de cada día. Esa palabra de Dios nos ayudará también, según dijimos, la liturgia es escuela de oración, precisamente porque nos propone esa palabra de Dios para saber orar con las palabras adecuadas para dirigirnos a Dios. Y también, y es la conclusión más práctica, hay que ejercitarse en el tiempo del Adviento en estos actos de ayuda al prójimo necesitado y sobre todo en la vida de cada día crear ese ambiente de amor y de paz con las personas que nos rodean, con los que son amigos o con las relaciones familiares o comunitarias. Al fin y al cabo la comunidad es una familia, aunque sea una familia en la cual la diversidad es un valor añadido, como bien sabéis. Bien, si todo esto tiene sentido para nosotros, esta palabra que decíamos de esta invocación, ven Señor Jesús, el Apocalipsis responde siempre, sí, vendré pronto. Comprendemos entonces que Él ya está presente y que lo que realmente quiere decirnos en estas celebraciones de Adviento de la liturgia es que nos demos cuenta de que la invitación es a estar siempre con Él. Y que estar siempre con Él lleva también este ambiente de amor y de paz en el contexto y en la circunstancia en la que nos movemos, con las personas con las que condividimos cada día todo esto. Y naturalmente, esta realidad de que estemos siempre con Él tiene interés sobre todo en la celebración de la Eucaristía, donde se hace aún más evidente toda esta situación. Es por lo que entonces la presencia del Señor resucitado es una profesión, es decir, que Él nos acompaña cada día, cada hora del día. Y la Eucaristía nos lo recuerda así porque se convierte en el punto de partida, si lo celebramos por la mañana, o en el punto de llegada y de concentración de la atención si lo hacemos por la tarde. Porque ambas horas son para nosotros puntos de encuentro con el Señor. Hasta que esa súplica, Señor, ven, sea una realidad en la cual nos encontremos con Él. Esto quiere decir, en parte, como estábamos ahora dando a entender, que la última invitación que recibimos, también de una manera práctica, orar al Espíritu Santo, que nos abre los ojos del alma y nos traiga hacia el amor de Cristo. El Espíritu Santo es el que en nosotros clama, Abba, invoca a Dios. ¿Quién nos ayuda en esta convicción? La Virgen María, que como hemos dicho, en esas tres fiestas especiales del tiempo de Adviento y Navidad, nos muestra cómo ella le esperó con inefable amor de madre y cómo al lado de ella San José
fue el que custodió el misterio. San José en este caso tiene para nosotros el valor de una ayuda, aparte de que popularmente también se invoca a San José para decir concédenos una muerte pacífica y serena y en gracia de Dios. Bueno, estos son añadidos no litúrgicos. Ahí tenemos entonces una propuesta. La corona de Adviento la van a preparar, o la tienen pensada preparar en las comunidades donde están. Seguro. Bueno, pues es un símbolo del Adviento. Es un símbolo del Adviento. Ahí tienen algunas indicaciones de todo esto. Es verdad que es una tradición que viene del norte de Europa y de Estados Unidos. Las coronas de ramas verdes con las 4 velas, cada domingo se enciende una y se dice otra oscuridad ha pasado, esa oscuridad y sombras de muerte que decíamos, hasta que las 4 iluminan la luz profética que espera el amanecer del sol de justicia a Cristo. Y esto está hecho en relación, ven aquí al profeta Malaquías, que habla en este sentido en el capítulo 3 y al capítulo 1 del Evangelio de Lucas, en los versículos en los cuales se habla de lumen ad revelationem ventum, la luz que ilumina las naciones. Es la oración que nosotros decimos en la oración de completas de cada día. Luz para alumbrar todas las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Esa oración va unida precisamente a lo que es la venida de Jesucristo. Así que este simbolismo en nosotros se cumple precisamente cuando, después de cada domingo, después de cada celebración en la que participemos, también en nosotros haya esa nueva luz. También en nosotros hay esta posibilidad de entender todas las cosas. Y ahí el Adviento entonces es un fragmento de la Pascua, es también un modo de hacer revivir la espera en la venida del Señor. Es un modo de recuperar el ejemplo y la historia de todos los justos del Antiguo Testamento. Celebramos la Navidad como cumplimiento de promesas y sobre todo como forma de hablar de la presencia de Dios en medio de nosotros, con lo cual volvemos otra vez a hablar de la espiritualidad de la esperanza que es propia de este tiempo de Adviento. Es un tiempo importante para nosotros. Bien, demos un vistazo ahora a esa otra hoja de la Navidad que decíamos antes. A ver dónde está. Eso es. Tienen aquí también unas fórmulas para iluminar los cirios de la corona de Adviento. Y ven la oración que se repite: ven pronto, Señor. Vamos a ver si. El cuarto domingo de Adviento tiene también su sentido. Otro formulario posible es este también, para hablar siempre de la espera y de la esperanza que nos anima en este tiempo de Adviento. Bueno, vamos al significado más concreto de la Navidad. La Navidad vamos a ordenar un poco esto. En esa hoja que tiene delante, que dice Navidad,
Ahí se expresa con palabras del Evangelio el primer sentido de lo que es la Navidad. La palabra, el verbo, se hizo carne. Este misterio, la encarnación, es el centro de la Navidad. Es el objeto especial y esencial de la fiesta. Las palabras las tomamos del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14. La palabra, el verbo, se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Después, la liturgia recordará en la celebración nocturna de la Navidad que esta palabra vino en medio del silencio. En la noche, en medio del silencio. Esta palabra solamente fue anunciada y descubierta en aquel entonces a los pastores que estaban cuidando sus rebaños en la explanada, en la zona de Belén. No se conmemora precisamente el nacimiento de Jesús en Belén, ni las circunstancias del nacimiento, ni los acontecimientos que lo rodearon, pero sí el misterio que es lo que ahí se nos muestra en esos símbolos, el misterio de Dios hecho hombre. Es lo que reclama la atención. Lo demás es el escenario. Y es verdad que nosotros lo repetimos. Yo creo que esta tradición es hermosa y debería de mantenerse siempre, porque no siendo estrictamente litúrgica, ayuda a entender lo que la liturgia propone. Es la organización, la disposición de un nacimiento de un Belén. Eso es. Y bueno, ya ve que todos los países cristianos siempre han tratado, especialmente dentro del catolicismo, en todas partes donde hayan podido verlo, siempre tienen una forma peculiar y especial de representar el nacimiento. Las figuras típicas, populares de la zona o de la nación concreta, pero en formas bellísimas. Si tienen ocasión de ir a Orihuela, en el convento franciscano que hay allí de Santa Ana, hacen un Belén, pues que le digo yo, que puede tener las mesas donde está puesto, la plataforma donde está puesto, 12, 15, por lo menos 18 metros de extensión, de longitud y 2 de ancho, con todas las figuras dispuestas, muchas de tradición popular de esta zona. Incluso terminan con la huida a Egipto de la Sagrada Familia, que eso no se ve en muchas disposiciones de los nacimientos. Así que me imagino que el día 1 de diciembre lo inauguran oficialmente y estará abierto todos los días para que quieran ir a visitarlo. Entran también en concurso con la Asociación de Belenistas de toda esta zona. Tiene su premio, si gana. El concurso está muy bien hecho y luego después en esa exposición tienen en otra parte, pues no lo sé, quizá 15, 20, 30 vitrinas con pequeñas representaciones del nacimiento, del misterio de la vida. La Virgen, San José, el niño, el buey y la mula. De todo el mundo. De Oriente, de Occidente, del Norte y del Sur, de América, de África, de todas partes. Así que, ya cuando tengan más tiempo, se trasladan allí y dicen, por favor, que queremos verlo. Y estará abierto seguramente. Bien, eso que es anecdótico nos dice a nosotros que lo importante no es esto, que contribuye, sino el misterio de Dios hecho hombre, que es lo que llama nuestra atención y compromete nuestra fe en la liturgia de la Navidad. El cardenal Newman, que beatificaron
en octubre pasado, en las celebraciones de este sínodo sobre la Amazonía, decía y escribía que esta verdad de Dios hecho hombre es para centrar en el Evangelio, que significa que el Hijo Eterno de Dios se convirtió por un segundo nacimiento en el Hijo de Dios en el cielo. Es decir, esa humanidad que aparentemente estaba desahuciada por el pecado, no estaba perdida. El Hijo de Dios quiso recuperarla y es lo que celebramos en este nacimiento, en esta natividad. Cuando meditemos este misterio, quizá delante de la cuna, del pesebre el misterio que coloquemos en la capilla o en la iglesia, recordemos que el niño que contemplamos no es un niño solamente humano, ni tampoco un ser divino revestido con un cuerpo humano. Es un ser divino y humano, Dios hombre Jesucristo, la única persona de la palabra en la cual se juntan estas dos naturalezas, la divina y la humana. Y esa unión es tan indestructible y tan importante que no es asimilable a ninguna otra realidad. Y es la que hace que nuestra humanidad esté con Él junto a Dios. Toda la humanidad. Llamamos a esto la unión hipostática en la teología dogmática. Esa unión hipostática quiere decir que la única persona del Verbo Hijo de Dios es la que se ha manifestado como Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Misterio que sobrepasa la inteligencia humana? Pues sí, a veces tenemos dificultades en entenderlo. Que plantea también un reto grande a nuestra fe, también es verdad, porque tenemos que creerlo de verdad, sin desequilibrar ninguna de estas dos realidades, que Cristo el Señor es verdadero Dios y verdadero hombre. Y esa realidad humana es la que descubrimos de lleno precisamente tanto en el nacimiento como en el misterio pascual, que es el que cumple todas estas realidades. Nuestra inteligencia puede, ya digo, sorprenderse, pero no, son dos verdades que no podemos desconectarlas entre sí. No podemos decir Jesucristo solo es Dios o solo es hombre. La Iglesia ha mantenido siempre, y la liturgia lo proclama así, estos dos aspectos. Es Dios y es hombre a la vez. La liturgia de la Navidad, esta es la que nos da la visión concreta y unificada. La liturgia de Navidad está claro que no es tampoco una explicación sistemática de la doctrina de la Encarnación. No es esa la función de la liturgia. No obstante, hay una profunda verdad, y eso es lo que la Iglesia nos enseña. En las tres misas de la Navidad, no sé si tienen idea de esto, antes, ahora quizá ha cambiado un poco las cosas, porque por razones pastorales y porque es la forma de atender y de dar un mejor servicio a los fieles, quizá la noche de la Navidad no se celebra a medianoche, a las 12, sino a las 10 o a las 8:30. Pero antes se celebraba, cuando se mantenía una distribución de las horas más completa, se celebraba la misa del gallo, que se llama misa de Navidad de medianoche, y después se celebraba otra al alba, la segunda, y una tercera ya al día entrado, a las 9 de la mañana, por ejemplo. Esas tres misas que se celebraban en el día de Navidad, con las lecturas que acompañan a las celebraciones, o por ejemplo lo que el breviario indica en el oficio de vigilia de la Navidad, etc. Todos estos elementos nos dan a conocer algunos de los textos referidos a Cristo, Dios y hombre, más importantes de toda
la Escritura del Nuevo Testamento. Y por eso es interesante saber que, aunque no expliquen en forma de un catecismo o en forma de un tratado de teología dogmática, nos dan a conocer esta realidad con el valor añadido de que es la palabra de Dios la que nos descubre. Y por eso nosotros meditamos estas oraciones, estos párrafos del Evangelio o de las lecturas, precisamente para que nuestra oración vaya acorde con la celebración litúrgica. En el oficio de lecturas, además de los textos de la Sagrada Escritura, están las lecturas tomadas de los padres de la Iglesia, de los grandes autores de la antigüedad y de tiempos más recientes. Por ejemplo, San Atanasio, ahí pone Anastasio, hay que cambiar Atanasio, muerto en el año 373. Este gran hombre que fue el que defendió que Jesús es de la misma naturaleza del Padre, o San León Magno, muerto en el siglo siglo V, 461, cuya doctrina sobre la encarnación fue después recuperada en el Concilio de Calcedonia. Esto se lee precisamente para darnos a conocer este misterio de Cristo, que es lo que en la Navidad celebramos. Así que no tenemos que tener miedo a sostener que en la Navidad se nos da a conocer que Cristo fue verdaderamente hombre, semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. Se hizo hombre entre los hombres, compartió nuestra suerte en todas sus manifestaciones, experimentó nuestras alegrías y tristezas, nuestros temores y ansiedades. Y por eso la situación de la cueva de Belén es una representación paradigmática de todo esto. Pero al lado de la palabra se hizo carne, hay también otra consideración. A ver. Otra consideración que hacer. Hemos visto su gloria. ¿Dónde está esto? Hemos visto su gloria, que se me escapa. Así que no debemos tener ningún miedo a sostener estas realidades que la liturgia nos da y que antífonas, himnos, responsorios, textos parecidos nos dan a conocer todo esto. Hay un responsorio que está ahí contenido, este que lleva la expresión, la palabra se hizo carne, aleluya, y acampó entre nosotros, aleluya, o la oración de vísperas de la Navidad. En el principio, antes de los siglos, la palabra de Dios era Dios, y hoy esta palabra ha nacido como Salvador del mundo, o la forma de la antífona de Benedictus, donde recuerdan lo que el Concilio de Calcedonia expresaba, este ser nacido de la Virgen Inmaculada, que se ha revestido de nuestros débiles miembros y es a la vez Hijo de Dios e Hijo del ser humano, de la Virgen María. Esto es importante para nosotros, para conocer esta realidad del hemos visto su gloria. De este Cristo que andando en el tiempo predicó y anunció a todos el Evangelio y murió en la cruz. Su gloria, ven que el significado que tiene es Dios se hizo hombre, se hizo niño. La imagen es bien gráfica. Un niño
jovencito depende por completo de su mamá. No hay quizá nadie más desvalido, porque depende para todo. Más aún, aprende a conocer, a ver, a fijar su mirada y sus ojos precisamente en contacto con la mamá y con las personas que lo cuidan. Pues ese es el aspecto de la Navidad que hace importante también el valor del sentimiento religioso. Este niño en el pesebre, guardado por su madre, que se encuentra de rodillas a su lado, por San José, que ha traído la devoción popular siempre como un imán. Esta es la escena que se contempla en toda la historia del arte y en estas tradiciones populares que decíamos, que lo representan de 1000 formas diversas y con 1000 características. Y esto no se puede despreciar, porque sería una equivocación despreciar. Son formas de religiosidad y de sentimiento popular que tienen un valor muy grande y que a veces sí puede, porque estas representaciones, sobre todo cuando se hacen un poco de forma banal, sin gusto artístico, pues sí pueden dar a conocer quizá un aspecto excesivamente sentimental, o mucho más cuando se aprovecha incluso para hacer grandes campañas de Navidad, y entonces lo que importa no es el misterio que se celebra, sino el que haya que vender X o Z productos, en un caso de otra, como el día que pasen por el comienzo de la Gran Vía, verán que ya el Corte Inglés tiene toda su iluminación puesta allí con las estrellas y con todas estas cosas. Bien, es como si se aprovecha todo esto para ellos dar su versión de las cosas y comercializar un poco lo que es la institución de la Navidad. Pero la liturgia, que no es insensible a este sentimiento humano, religioso, auténtico, que es el que se manifiesta en estas celebraciones, en estos modos de preparar la Navidad, es muy interesante porque va siempre unida a esta realidad de pensamiento profundamente teológico, que es el misterio de Dios hecho hombre. Esto es lo que la liturgia quiere que fijemos y que tengamos en cuenta, por ejemplo, cuando se nos pone delante esa antífona, que ahí nos dice es propia del 28 de diciembre. La Virgen Inmaculada y Santa nos ha engendrado a Dios revistiéndole con débiles miembros y alimentándole con su leche materna. Adoremos todos a este Hijo de María que ha venido a salvarnos. Lo divino y lo humano en un equilibrio verdaderamente importante, porque es lo que nos da a conocer este amor de Dios que se manifiesta de una forma excepcional en alguien que no tiene más grandeza que la de ser este niño que nace por nosotros y que no deja ni por un momento de ser el Hijo de Dios, cuya misión es precisamente la de salvar a todos. Ahí es donde recuperamos también palabras del profeta Isaías. Recuérdenlas: un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Palabras de Isaías, que es el profeta que decíamos antes, es de referencia en todo este tiempo, y en la misa de medianoche se vuelven a leer. El aspecto externo de este niño no difiere nada de ningún otro niño del mundo. Las circunstancias poco favorables nos dicen también precisamente esto. La fe nos habla de que Él es el Hijo de Dios y nos prepara para entender lo que el profeta continúa diciendo. Es el consejero admirable, el Dios potente, el Padre eterno, el príncipe de la paz. Serían expresiones un poco contradictorias si nosotros las tomáramos así, sin ver lo que hay debajo,
¿Qué niño puede ser presentado recién nacido como consejero admirable, como Dios potente, como Padre eterno, como príncipe de la paz? Sería, humanamente hablando, imposible. Pero ahí es donde está el proyecto y el designio de Dios. Que ese es el que precisamente manifiesta el amor de Dios revelado. En la carta a los Hebreos, que está también ahí citada, en esta hoja, aunque en la segunda, en la tercera página, perdón de lo que tienen delante. Dice que Dios, después de haber hablado muchas veces en diversas formas a los padres, por medio de los profetas, en estos días que son los últimos, ¿por qué diría que son los últimos? La cita es de la carta a los Hebreos. ¿Por qué diría que son los últimos? Recuerden otra palabra de San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 4, en donde se habla nacido de una mujer, nacido bajo la ley, etc. Llegada la plenitud del tiempo, es decir, los últimos días son precisamente los de comienzo de esa salvación. Y esos últimos días para nosotros continúan todavía, porque para el que escribió la carta a los Hebreos eran los últimos, murió ya. Y a medida que nosotros vayamos viviendo, también son últimos días para nosotros. Nos queda siempre el que cada generación descubra este amor de Dios revelado de esta manera. Y dice en su Hijo, porque nos ha hablado por medio de él, a quien ha constituido heredero de todas las cosas. Y así San Juan. A Dios nadie lo ha visto jamás. Un Dios unigénito que está en el seno del Padre nos lo ha dado a conocer. ¿Quién es este Dios unigénito que nos lo ha dado a conocer? El Hijo de Dios, nacido de la Virgen María Jesucristo. Él es el que nos lo ha dado a conocer. Así que, si el Antiguo Testamento es la historia de la revelación de Dios, ese Antiguo Testamento nosotros lo vemos como un anuncio de Jesucristo, como un modo de comunicarse Dios a su pueblo, como un modo de conducirlo paso a paso a un conocimiento más pleno. Ese conocimiento más pleno se cumple en Jesucristo. Así habló a su pueblo a través de los acontecimientos de la historia y especialmente por medio de los profetas, que fueron los intérpretes elegidos para enviar esa palabra de modo que ilustrar también el camino a seguir. Isaías, por lo tanto, es el profeta que nos acompaña durante todo el Adviento. Interesante que nosotros tengamos todo esto presente. Bueno, ¿qué más hay que decir de todo esto? ¿Hay una fecha específica o año cuando la Iglesia proclama el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús? Vamos a ver. Las ideas que hay en torno a eso, a ese 25 de diciembre, hay quien dice que ese fue el día en el que empezaba el sol a crecer, es decir, si tienen en cuenta, al menos en esta latitud, pero me imagino que en el hemisferio sur, al que hay que darle, o tenemos que darnos la vuelta nosotros para comprender aquello, y ahora que están entrando poco a poco en el tiempo de primavera y verano. Bien, allí toca el 25 de diciembre, que es ya verano. Nosotros estamos en el invierno. Se fija ese 25 de diciembre porque es el día en el que el equinoccio de invierno empieza a dar paso a los días que van creciendo. La luz del día va aumentando gradualmente. Y por eso era fijado como el día del sol naciente.
ese sol naciente, decían algunos, viene del paganismo. Yo creo que no, porque el único que quiso remover todo esto y hacerlo desde ese punto de vista de tradiciones paganas que habrían sido cristianizadas fue Marco Aurelio. Marco Aurelio es un emperador del siglo III que muere en torno al 263-67, en esas fechas. Y él sí quiso no solo perseguir al cristianismo, sino volver a la antigua religión de los emperadores romanos. El emperador es Dios, por lo tanto, entonces, ¿qué celebraba? El día del sol naciente a partir del 25 de diciembre. A mí me parece, y habría que estudiarlo de una forma más detallada para poder precisar todo esto, que lo que hay es que sí, es verdad, que a partir de esta fecha, 25 de diciembre, que el sol empieza a ser gradualmente más intensa, más luz a lo largo del día, sí puede haber tenido un punto de referencia. ¿Por qué? Porque en la liturgia de la Iglesia de aquel tiempo ya conocen las palabras de Isaías donde habla del sol que nace en Oriente. Lo mismo que conocen también la tradición que en el libro de los Números habla de la estrella de Oriente, esa estrella que después los magos ven y dicen: hemos visto la estrella y venimos a adorar. Si aplican a Jesucristo esa forma de referirse a él, el sol naciente, entonces está claro que lo fijan en el 25 de él. Y más aún, cuando la liturgia reconstruye históricamente todos los pasos y establece para el comienzo de marzo, final de febrero, el momento de la encarnación. El ciclo de gestación son 9 meses, día más, día menos. ¿Cuándo se cumple si tomamos marzo como punto de partida? En el mes de diciembre. Y reconstruyen de estas formas, teniendo en cuenta tanto la palabra de Dios, que es la que les guía, como los hechos naturales. Y también hay que tener en cuenta esto pensando que cuando el Evangelio habla de la anunciación y le dice a María: tu pariente Isabel está ya de 6 meses. ¿Cuándo nace Juan Bautista? ¿Qué día es el nacimiento de Juan Bautista? En julio, el 24 de julio. Si cuentan los meses, desde el principio del año 1 es el mes sexto. Lo que le dice el ángel está de 6 meses. Calculen esto para después añadir otros cuantos meses más desde el mes de marzo para cumplir todos estos datos. Es decir, la fecha del 25 de diciembre es una convención. Es una convención histórica o histórico-litúrgica, de acuerdo, pero no depende de tradiciones más o menos provenientes del paganismo, al menos según mi opinión, sino que la Iglesia ha querido darla a conocer precisamente a partir de estos elementos que decimos que coinciden tanto la palabra de Dios leída y anunciada como una profecía que se cumple. Recuerden que el valor de los profetas y de la autenticidad de la profecía es precisamente que se cumpla y que tenga su realización concreta. Entonces, dentro de esas celebraciones de la Navidad se toman todos estos elementos. Y antiguamente, quiero decir, antes del año 300 o algo así, eso no se celebraba. Se iba celebrando poco a poco, es decir, recuerden que la primera celebración litúrgica de la Iglesia es siempre la de la Pascua. Y que la Pascua era el momento en el cual no solamente se hacía la preparación referente
de los catecúmenos que se iban a incorporar a la comunidad, la preparación o la iniciación cristiana, sino que la Pascua y la vigilia de Pascua era sobre todo el momento de la incorporación real con el bautismo y la participación en la Eucaristía. Eso es lo primero. Posteriormente, para completar todo lo que el Evangelio y los Evangelios recuerdan, sí, desde ese siglo III en adelante, se van celebrando estos hechos. Justino el mártir, del año 265, ya recuerda que el nacimiento de Cristo tuvo lugar en tiempos del emperador Augusto. Y que ese nacimiento en tiempos del emperador Augusto y cuando reinaba Herodes el Grande en Palestina, fue históricamente, como recuerda también que en tiempo de Poncio Pilato fue el momento de la muerte y resurrección de Cristo. Es decir, recuerdan poco a poco la historia y la van reconstruyendo de tal manera que cuando ya no tienen el interés que nosotros tenemos de reconstruirlo como si fuéramos investigadores o arqueólogos que van a buscar los detalles históricamente más fijos, ellos lo que hacen es asumirlo litúrgicamente. La liturgia no es una lección de historia, como dijimos también las veces pasadas, pero sí parte de la historia concreta. En este caso la historia no es solamente fecha, sino historia de la salvación. Y esa historia de la salvación tiene para nosotros el hecho de asentarse en esas tradiciones que se van fijando y se van acumulando a lo largo del tiempo para llegar a una estabilización y una organización litúrgica que tiene como referencia tanto la Pascua como punto de partida como la Navidad al final del año y sobre todo estos elementos que nos sirven para recordarlo desde el punto de vista de la palabra de Dios, el anuncio de los profetas y la realidad que se cumple en Cristo. Pero oirán o leerán en muchos sitios que ese 25 de diciembre es porque la Iglesia cristianizó una fecha pagana. Bueno, no hay problema en escuchar. No hay que alterarse porque digan una cosa de estas. La realidad yo creo que es un poco más compleja, como sucede siempre. Y sobre todo porque esto que hemos dicho antes, hemos visto su gloria en este niño que se nos ha dado, que revela el amor de Dios, pues es lo principal, la impresión que deja la liturgia. Que fíjense, incluso en las representaciones más populares y más cercanas al gusto y al sentido popular como son los nacimientos, los belenes, lo que la liturgia refleja también en esa dimensión no es solo la condición difícil, pobre y despojada de ese niño en una cueva porque no tenían lugar en la posada. Una posada que tampoco tenemos que pensar era un hotel de 5 estrellas. Una posada en aquel tiempo solía ser un patio, un corral, donde podían dejar sus caballerías o sus mulas o sus asnos y allí refugiarse estar a cubierto o estar al menos protegidos si es que tenían un lugar donde poder hacer el fuego. Bueno, esto ya por una parte. Lo que interesa es que poniendo en el nacimiento el buey y la mula, que estarían haciendo referencia a esos animales que según Isaías también perciben la presencia de Dios, están dando a entender esta majestad de alguien que despojado de todo y envuelto en un pobre pañal y depositado en las pajas, manifiesta esta gloria de Dios. Y además, con todo lo de los ángeles que cantan gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Quiero decir que incluso esto
que la liturgia nos recuerda, da a entender este modo de presentar al recién nacido, al que se le aclama litúrgicamente como Señor y Rey. Esto es especialmente notable en la liturgia de las horas, donde los salmos, en este sentido, son los salmos que hablan del Hijo de Dios, Señor y Rey. Por ejemplo, el Salmo Regio número 2, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, te haré de tus enemigos estrado de tus pies, etc. Todos estos salmos que cantan la majestad de Dios y que tienen sentido ahí desde esta realeza de Cristo, que es también lo que el domingo pasado celebrábamos, pero ya saben, el domingo de Cristo Rey, la entronización de Cristo no es en la corte real, sino en la cruz. Por lo tanto, la misma bajeza o la misma situación de despojamiento que se da en Belén está reflejida en la cruz. Así que ahí la liturgia yo creo que es importante que la consideremos desde este punto de vista. Con lo que Isaías nos da a entender de este niño que es Hijo de Dios, pero con la realidad concreta que le envuelve, de tal manera que ahí veamos que Dios en los últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo, a quien ha constituido, dice la carta a los Hebreos, heredero de todas las cosas. Y a continuación la carta, en el capítulo primero, habla siempre de ese que es un ser humano, poco menos que los ángeles. Un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Así que la plenitud del tiempo, la de Gálatas 4:4, nacido de mujer, nacido bajo la ley, es la de ese Dios que viene al mundo y nos trae la palabra de Dios. Nos trae lo que Dios quiere decirnos a todos nosotros. Y nos da a conocer entonces esa palabra de Dios es a la vez el resplandor de la gloria y la copia perfecta de su naturaleza. Es como Dios, la revelación del amor de Dios. Bueno, este es nuestro último día. El próximo día tendrán ya una nueva etapa. El próximo miércoles. Porque tendrán, según el programa que les han establecido, al padre Alberto, que les hablará de otros aspectos de la vida religiosa. Así que gracias por la atención. Espero no haberos cansado ni haberos... Eso seguro esta hora. Es una hora peligrosa. La hora de la perdición. Es una hora peligrosa. Es muy arriesgada. Una hora muy arriesgada. Sí, pero bueno, ya sabes, a mí el sueño me entra a partir de las 8:30 de la tarde. Empieza esas horas y se me abre la boca. ¿Qué pasa? Hay quienes nacemos con el síndrome de sueño. Sí, pero eso también es hora peligrosa sobre las 12 de la mañana. 12:30. Nosotros hacemos la hora intermedia a la 1. Y bueno, hay algunos días que hay que hacer así, porque si no las ventanas se cierran ellas solas. Pero bueno, es parte de la vida. Y yo no puedo estar tomando café, porque si no... ¿Qué le pasa? Que me pone hecho un... Mucha presión. Sí, el café, tengo que ir al baño enseguida. Oye, Es así, mi estómago no resiste. Eso
Yo creo que no hay nada. Uno decía, cuando tienes pues duerme. Y sí, a las 12 de la mañana uno se va a poner a dormir. O si encima a la hora de la oración para nosotros es siempre entre las 9 menos cuarto y 9 de la tarde. Pues si encima uno se pone a dormir allí, delante de los ángeles, dormiré para el Señor. Saludaré todo el tiempo. Bueno, Muchas gracias. de nada, que tengan buena continuidad en todo esto. Aquí una de las compañeras de DAE. Gracias. Muchas gracias. Y feliz día. Igualmente. Hoy es el maestro. ¿Hoy es el día del maestro? Sí. Ay, qué caramba, Me he enterado hoy. no lo sabía. Yo tampoco. Anda. Y como en la casa hay una maestra. Que pase bien. Igualmente, Chao. buen tiempo hasta las Navidades del año que viene. Gracias.